Bendiciones, Dios les bendiga a todos los que nos están viendo una vez más en este episodio. Pues mire, el día de hoy tenemos esa gran bendición, tenemos a un siervo de Dios que nos acompaña desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y pues él es un ministro de Dios y nos complace hoy en esta invitación que él esté aquí para compartirnos acerca del ministerio del profeta. El ministerio profético. Así que Dios bendiga tu vida, profeta. Gracias, hermano. Mi nombre es Eduardo González. Bendiciones a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Y creo que esta plática va a ser de mucha bendición. Dios te estará confirmando llamados, palabras que Dios ha puesto ya en tu corazón, ¿verdad? Amén, amén. Muchas veces pensamos, ¿será Dios el que me habla? Hay voces que suenan a nuestros oídos. ¿Cómo saber si Dios nos habla? Todas esas dudas Dios hoy va a estar hablando a tu corazón y confirmando, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros y creo que va a ser de mucha bendición. Amén. Amén. Bienvenidos. Amén. Profeta, vamos a hablar del ministerio profético y cómo es, ¿verdad? Lo que Dios ha comenzado a hacer en este tiempo en su iglesia y desde hace mucho tiempo ya, pero hoy tenemos algunas preguntas para el ministerio porque hay mucha gente, ¿verdad?, que hoy en día se pregunta cómo es el ministerio, tienen dudas acerca de cómo se mueve la profecía o el Espíritu de Dios en este ministerio que es muy delicado a la vez, ¿verdad? Pero también muy bonito en otro punto de vista porque es una bendición muy grande para el pueblo de Dios, para el cuerpo de Dios. Entonces tenemos una primera pregunta: ¿qué es un profeta? Pues miren, primero, como dijo el siervo, ¿verdad?, que es muy importante el don profético, ¿verdad? En estos tiempos la iglesia carece de dirección, ¿verdad? Entonces un profeta es una persona elegida por el Espíritu Santo, quien lo dota, ¿verdad? Porque él necesita guiar a su pueblo, guiar a la iglesia, ¿verdad? En este tiempo, sí. No tan solo en este tiempo, sino en el tiempo antiguo, ¿verdad? Muchas veces Dios hablaba a través del profeta para direccionar lo que él quería hacer, ¿verdad? Entonces es una persona, es un portavoz de Dios, es la voz de Dios aquí en la tierra, un profeta. Dios habla, el profeta escucha y direcciona a la iglesia. Amén. Perfecto, profeta. Muy bien. Pues ahí lo tienen, una parte de lo que es la definición de qué es un profeta. Creo que es muy importante saberlo. Yo sé que hay muchos que ya lo saben, pero estamos ahorita, ¿verdad?, retomando unos principios en lo que es el ministerio profético. Ok, hay una pregunta más, profeta. ¿Cómo comenzó el ministerio profético en usted? ¿Cómo usted se dio cuenta que Dios de alguna manera estaba comunicándose en un mensaje para alguna otra persona? ¿Cómo fue su experiencia? Cuéntenos. Bueno, yo conocí del Evangelio desde los 8 años. A los 8 años... yo no hice nada para merecer esto, es dado por gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Sí, entonces, amén. Yo tenía 8 años, entonces yo, en la iglesia donde pertenezco, yo veía que gente grande iba a la oración. A esos días se juntaban hombres, todos los varones, y se iban muy temprano a la oración a las 5 de la mañana, buscaban a Dios. Entonces yo tenía 8 años, 9 años. Muy entonces, pequeño. ¿verdad? Pero yo quería hacer lo que ellos hacían. Entonces yo me pegaba de mi papá, íbamos a esas oraciones y buscaba a Dios, ¿verdad? Me metía a esa edad en mi cuarto a buscar a Dios. Muchas veces pasé noches enteras, a veces me quedaba ahí tirado en la presencia de Dios buscando, ¿verdad? En realidad yo no sabía que existía el don profético, ¿verdad? Wow. Que Dios me estaba preparando para ello. Pero antes no se veía mucho esto de que el Señor te dice, ¿verdad?, a través de un púlpito o palabra personal. Simplemente cuando Dios empezó a hablar a mi vida, venían palabras en mi mente, palabras a mi corazón. Entonces
yo me preguntaba qué es esto que está sonando en mis oídos, Que está viniendo. ¿verdad? Entonces muchas veces yo tuve dudas, así como Gedeón tuvo dudas, ¿verdad? Y le dije yo a Dios, Dudó. ¿sabes qué? ¿Es tu voz o qué pasa? Pero yo veía que la pastora se levantaba muchas veces, levantaba su voz y decía, dice el Señor esto, ¿verdad? Entonces yo decía, entonces algo está sonando en mis oídos, ¿verdad? Entonces yo empecé así, cuando yo escuchaba esa voz de Dios, yo en mi corazón empezaba a latir muy rápido, pum, pum, pum. Entonces yo sabía, dije, ¿qué está pasando, verdad? Y yo puse, se puede decir, a prueba a Dios varias veces. Yo le dije, Dios, si tú me estás hablando, si es tu voz la que yo estoy escuchando, que otro se levante y lo diga, así como tú me estás hablando. Wow, y no tan solo una vez, ¿verdad? Yo lo hice varias veces. Yo tenía 8 años, yo no sabía de la historia de Gedeón. Yo no sabía de la palabra mucho de que Gedeón había hecho eso, ¿verdad? Con el Señor. Sin embargo, yo lo hice. Yo dije, Señor, señal al Señor. Ajá, dime tú si es tu voz la que estoy escuchando, que otro se levante y lo diga, ¿verdad? Y sí se levantaba otro y decía, dice el Señor esto. Y aún así seguí poniendo a prueba, no sé cuántas veces, ¿verdad? Pero de esa manera yo logré captar y dije, es la voz de Dios cuando la que me está hablando. Entonces yo ahí en la iglesia, en medio de la adoración, ¿verdad? Cuando se bajaba la adoración, yo levantaba mi voz, la voz de un adolescente. No era muy fuerte, pero yo empecé a decirle, dice el Señor esto. No sé si me escuchaban porque lo hacía sin micrófono, ¿verdad? Pero yo levantaba mi voz, yo cumplía con lo que Dios me decía. Usted ¿verdad? soltaba ahí yo soltaba la palabra, ¿verdad? Quien la oyera, gloria a Dios. A lo mejor la escuchaban ahí cerquita unos cuantos, pero yo soltaba la palabra. Y de esa misma manera empezó a fluir la palabra en mí. Cada vez que uno suelta esa palabra que Dios te da, Dios te empieza a dar más, ¿verdad? Porque tú tienes que soltar. A veces el humano siempre lucha en su mente si es la voz de Dios, será mi pensar, será mi pensamiento, ¿verdad? Pero tú tienes que vencer eso. Si realmente tienes una comunión con el Espíritu Santo, es Él el que te habla. Amén. ¿Verdad? Y entonces esas palabras muchas veces fueron de bendición a la iglesia, ¿verdad? Lo que Dios quería para cierta santidad o dirección. Entonces, de esa manera comencé. Entonces, seguí profetizando de esa manera. Y un día, trabajando en la iglesia, ¿verdad? Trabajé de tiempo completo un tiempo. Entonces el pastor me dice, ¿sabes qué? Va a haber un seminario profético, ¿verdad? En cierta iglesia y quiero que vayas. Y fuimos a ese seminario profético, ¿verdad? Estaba un apóstol de renombre, profeta, y ahorita es un profeta internacional. Wow. Entonces, él dijo, yo quiero, al final de que él compartió, dijo, quiero que se pongan aquí en esta fila los que nunca han profetizado, ¿verdad? Y el auditorio estaba lleno. Entonces se pusieron todos los que nunca habían profetizado. Luego dice, aquí en esta otra, pónganse los que han profetizado más de 3 veces, ¿verdad? Entonces ahí se pusieron, ¿verdad? Y entonces y aquí pónganse, dice, los que solo una vez han profetizado. Así que hicimos varias filas, ¿verdad? Y entonces yo dije, ok, yo he profetizado varias veces, ¿verdad? He levantado mi voz y he dicho la palabra. Entonces yo me puse en la primera fila. Entonces yo, el apóstol empezó a decir, venía con el micrófono y decía, ¿qué te dice Dios? Le ponía el micrófono, ¿qué te dice Dios? Y pues muchos declaraban lo que Dios les estaba hablando. Y entonces decían, Dios dice esto, y empezaba de uno por uno. Llevó mucho tiempo. Sí, pero me imagino. Mucho tiempo porque éramos muchos. Pero empezó. Entonces yo me puse nervioso cuando venía aquí cerca. Y entonces dice, ¿qué te dice Dios? Le dice al que sigue. Y yo le dije, Dios, háblame. Háblame porque ya viene aquí el micrófono, ¿verdad? Háblame porque voy a quedar en vergüenza. Sí. Pero y entonces ya casi llegaba, el otro terminaba ya de profetizar. Y cuando Dios me habla y me dice, ¿qué te he dicho? Y me dijo, Señor, no me ha dicho nada. Dice, no digas nada. Wow. No digas nada. My God. Entonces, cuando él me dijo, no digas nada, entonces yo me quedé. Cuando él llegó, ¿qué te dice Dios? Yo me quedé así sin decir nada. Sí. Creo firmemente que el Espíritu Santo le dio testimonio al profeta, ¿verdad? Sí. Que él me había hablado eso porque él tardó mucho tiempo ahí.
con el micrófono y yo no decía nada. Sí, sí. Y yo abría los ojos y veía el micrófono ahí y Dios no me decía nada. Ajá. Entonces Dios me habla ahí y me dice, aquí hay una persona, ¿verdad? Aquí hay una persona que tiene artritis, está mala de artritis. Wow. Entonces todavía el profeta me dice, ¿es hombre o es mujer? Y yo le pregunto a Dios, Señor, ¿es hombre o es mujer? O sea, una vez que yo le dije, de aquí hay una persona que tiene artritis, ¿verdad? Entonces dice, ¿es hombre o es mujer? Entonces Dios, ¿es hombre o es mujer? Me dice, es mujer. Y le digo, es mujer. Y dice el profeta, ¿dónde está esa mujer? Aquí, a ver, levanta su mano. Entonces ahí estaba esa mujer. Wow. Y estaba toda engarruñada con artritis, ¿verdad? Y dice, tráiganla. Híjole. Entonces cuando la trajeron, dice, pon tu mano sobre ella. Y puse mi mano ahí. Y ella fue sana al instante. Wow. Entonces cuando ella empezó a recobrar la movilidad, entonces ya yo me quedé asombrado porque pues yo no, ¿verdad? Para mí era un impacto de Dios, ¿verdad? Sí, no, sí. Entonces entonces ahora sí me empezó a profetizar el profeta y me dijo, Dios te ha elegido como profeta de oficio entre el pueblo. Entonces ahí Dios confirmó, ¿verdad? Pero yo te quiero decir hoy, ¿verdad? Hoy se escucha muchas voces, hoy todos quieren ser profeta. No, ¿verdad? muchísimo. Y no es malo. No es malo porque la Biblia dice que desear los mejores dones, desear la profecía, ¿verdad? No es malo. Pero lo malo es que muchas veces por querer ser profeta hablamos cuando Dios no habla. Le inventamos ahí. Le inventamos, o a veces Dios da solo una palabra y nosotros le añadimos ahí uno más, ¿verdad? Entonces, como comenzamos diciendo, la profecía es muy delicada. Sí, muy delicada. Muy delicada, es algo muy delicado que puede traer muerte a la persona, muerte espiritual. Sí. ¿Verdad? Por si digamos, si nosotros hablamos cuando Él no habla, nosotros estamos hablando por nosotros mismos. La fuente no es Dios, la fuente está cerrada. Sí. Entonces nosotros hablamos y dañamos corazones. Hacemos daño a los ¿Por qué? Porque muchas veces se profetiza algo y la persona dice, bueno, Dios me habló esto y no se ha cumplido, ¿verdad? Pero no era la fuente, no era Dios, era que hablamos cuando no debíamos hablar, cuando Dios no habló nada. Entonces por eso es muy delicado. Hay personas que han abandonado la iglesia porque tiene una mala experiencia con mala experiencia en la profecía, otras que no creen en la profecía. Sí, ¿verdad? Ha dañado al pueblo de Dios. Ha dañado al pueblo de Dios. Entonces, cuando muchas veces no se tiene cuidado, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener cuidado? Estando conectados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Estar afinados. Afinados, estar con Él. Entonces es cuando la profecía fluye y es de bendición. Ya no trae daño a la iglesia, sino trae edificación, dirección, sí, ¿verdad? Entonces la profecía es para traer dirección, ¿verdad? Al pueblo de Dios, a la persona. Entonces, no sé si... No, perfecto lo que nos ha comentado y nos ha compartido, profeta. Pues como usted decía y estamos hablando que el ministerio profético es muy delicado, porque hoy en día cual más quisiera ser usado por el Señor, soltar una palabra y como decía el profeta, que no es malo, tenemos que anhelarlo, tenemos que desear. Hoy yo quisiera ser usado así como ese hombre, esa mujer de Dios, pero hay un inicio que Dios comienza a hacer en las personas o en los que son llamados y bueno, pues gracias por compartirnos cómo fue su inicio en lo profético y cómo tuvo esa experiencia ante ese momento donde usted estuvo, ¿verdad? Ahora sí que escuchando a alguien que ya conocía a Dios, y creo que en lo profético es donde tiene que estar el oído muy atento para recibir las instrucciones de Dios, y si las haces como Dios te las está indicando, ahí está la clave, la victoria. Amén. El mover del Espíritu Santo. Bueno, quisiéramos que nos comentara un poquito acerca de estas tres áreas donde en lo profético se mueve. ¿Qué diferencia hay en la unción profética, el don profético y el profeta de oficio? Bueno, para comenzar vamos con el ambiente, ¿verdad? La unción profética. La unción profética. Muchas veces al estar adorando el pueblo de Dios se crea un ambiente espiritual, ¿verdad?
donde se mueve la unción profética, el espíritu profético. Sí. Y cuando está esa unción fuerte, ¿verdad? Cuando se adora, cuando se exalta a Dios, el Espíritu Santo se mueve y puede dar palabra a través de cualquier persona. Aunque nunca haya profetizado, lo puede tomar. Puede estar en la atmósfera. Y se mueve y puede tomar esa persona y puede hablar a través de ella, aunque nunca haya profetizado, pero tampoco no garantiza que lo va a volver a hacer. Tal vez alguna otra vez lo haga, sí, pero no es que va a fluir y fluir. Es porque el ambiente profético está ahí, ¿verdad? Wow. La unción profética. Sí, igual puede tomar a una persona dispuesta o a otra. El Espíritu Santo es soberano y Él puede usar, ¿verdad? Amén. En ese momento de la unción profética se mueve fuertemente. Wow. Y el don profético es cuando alguien tiene ese don y aunque no esté el ambiente profético, puede profetizar puede decir lo que Dios le dice, ¿verdad? Dios dice esto, Dios te dice esto, el Señor te dice esto, ¿verdad? No solamente en el ambiente profético, sino aunque no lo haya, Él puede profetizar, ¿verdad? Entonces el don profético, como lo habla la palabra, ¿verdad? Está entre los dones ahí que habla en la palabra. Entonces el ministerio profético, ¿verdad? Es el oficio del profeta, pues. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el don y el oficio? Que el don profetiza, habla por Dios, ¿verdad? Pero el oficio del profeta hace actos proféticos que se cumplen. Wow. Y también imparte dones al pueblo. Le imparte dones, o sea, activa los dones en el pueblo de Dios. Eso es algo muy importante. O sea, el don profético se mueve en un nivel, pero el oficio del profeta es activar los ministerios. Sí. Es el único que puede activar a otros. Activar esos dones que hay en el pueblo para que empiecen a funcionar, ¿verdad? Wow. El don del profeta, el don profético solamente declara lo que Dios le habla. Pero no está, entonces el oficio de profeta, pues, o sea, imparte, ¿verdad? Imparte, suelta. Imparte. Activa. Esas son las diferencias entre esos tres niveles. Gracias, profeta, porque creo que ciertamente muchos a veces confundimos esas tres manifestaciones, ¿verdad? Del Espíritu Santo en nuestra vida, la unción profética, como usted decía, puede tomar Dios a cualquier persona y puede tener esa experiencia, ¿verdad? En profetizar, soltar una palabra de parte de Dios, pero eso no garantiza que esa persona es profeta. Está luego el don profético y como usted decía, está el don de profecía, ¿verdad? Y se mueve y es de mucha bendición, de edificación. Incluso lo que es la palabra profética viene con tres razones muy importantes: edificar, exhortar y consolar. Amén. Entonces, todo esto Dios lo hace para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y damos gloria a Dios por esos ministerios que se han levantado y que están fluyendo. Gloria a Dios. Y yo sé que Dios tiene siempre más para los que experimentamos ese mover. Decimos, yo quiero más, Señor. Entonces también depende de la profundidad, ¿verdad? De la persona, cómo busca al Señor y de la búsqueda. Sí. El Señor se lo va a dar. Muy bien. Gracias, profeta. ¿Qué dones le acompañan al profeta? ¿Cuáles son esos dones de poder, de inspiración? Porque el profeta se mueve en la inspiración. Sí, mira, hay dones que el profeta, ¿cómo se dice? Activa, o sea, están activados en él. El don de milagro. El profeta es un activador de milagro. Es un generador de milagro. Sí, amén. Entonces, aunque no haya el ambiente, el profeta genera un milagro. Entonces el profeta fluye en el don de milagros. Lo respalda. El don de milagros lo respalda, wow, ¿verdad? El don de ciencia. Por decir, el evangelismo. Yo he estado experimentando, ¿verdad? He experimentado en mi vida el evangelismo profético.
Entonces, díganos un poquito de ese. El evangelismo profético va ligado al don de ciencia, ¿verdad? Muchas veces uno con palabras, uno habla del evangelio y quiere convencer a la persona a través de palabras, ¿verdad? Que se arrepienta, que reciba a Cristo, ¿verdad? En su corazón. Pero cuando muchas veces el profeta usa el evangelismo profético a través de revelación de palabras de ciencia, cuando muchas veces uno como profeta ve la situación en el corazón de la persona, la situación que está pasando esa persona, la persona al saber que es Dios, porque nadie más lo sabe. Entonces cuando se usa el evangelismo, la ciencia, la palabra de ciencia, muchas veces Dios revela, entonces uno dice, estás pasando por esto, así, y está toda la situación. Impacta a la persona. Porque la persona sabe que es Dios el que le está hablando, porque solamente Él conoce la situación de su corazón. Pasando, lo que está viviendo. Entonces al sentir que es Dios, ¿verdad? La persona llora, la persona se ablanda, ¿verdad? Recibe de Dios, recibe la salvación, confiesa a Jesucristo como su Señor, ¿verdad? Fíjate que te voy a platicar una experiencia. Sí, a ver, platíquenos. Una vez, íbamos a hacer un grupo, ¿verdad? Con una familia, yo y mi esposa, y resulta que el anfitrión de esa casa, por X motivo, no pudo estar. Llegamos y la puerta estaba cerrada. Entonces, y le digo dice mi esposa, ¿ahora qué vamos a hacer? Le digo, pues vamos a orar, vamos a caminar. Y empezamos a caminar en esa cuadra alrededor, empezamos a caminar. Y yo preguntándole al Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Verdad? Entonces empezamos a caminar y cuando íbamos caminando, veo a un señor acostado en una hamaca, ¿verdad? Yo no sabía su vida ni lo conocía ese señor, pero ahí estaba acostado en esa hamaca. Entonces yo lo vi y le dije, Señor, ¿cómo está usted? Y entonces él me contestó, ¿verdad? Yo no sabía que estaba triste, que X cosa le pasaba, pero el Espíritu Santo, yo pude ver la situación que estaba pasando y yo pude hablarle con evangelismo profético. Dios me reveló y le dije, Dios no es ajeno a su situación. Sus hijos lo abandonaron por esto, así, wow. Y le empecé a decirle todo lo que le estaba pasando. El don de ciencia. El don de ciencia, ¿verdad? Yo dije, él nunca había escuchado del evangelio. Pero entonces yo dije, lo voy a evangelizar, pero que él sepa que es Dios el que le está hablando. Y le empecé a decir su situación. Usted se ha sentido solo, veo esto en usted y todo se lo dije. Entonces él empezó a llorar y dijo, sí, es cierto, es Dios el que me está hablando, ¿verdad? Y dice, wow. Y entonces estábamos en la calle y él estaba adentro. Entonces dice, pásenme para acá, vengan. Nos pasó y terminó recibiendo a Cristo, ¿verdad? Lo que hubiera pasado yo horas pidiéndole permiso, ¿verdad? Para decirle, déjeme entrar a su casa, mire que usted necesita de Cristo, mire, y tal vez él iba a ser renuente a todo eso, pero cuando empecé a decirle la situación que estaba pasando, entonces él supo que era Dios, ¿verdad? Wow, entonces muchas veces eso es el evangelismo profético. Entonces Dios a través de su Espíritu nos capacita y nos facilita las cosas, ¿verdad? Amén, sí, nos facilita las cosas. Lo que nos podría haber costado un año. Lo que nos podría hacer costar, ¿verdad? Mucho tiempo, Él lo hace rápido. Gloria a Dios, sí, amén. Entonces, por eso es necesario, ¿verdad? Entonces, son de los dones que le siguen al profeta, ¿verdad? Amén. Entonces, el evangelismo, los milagros, ¿verdad? Entonces, la ¿cómo profecía. Y por supuesto, la profecía, ¿verdad? El escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Eso es algo... O sea que no puede describir uno, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios. Y eso es una de las cosas muy interesantes en el ministerio profético, porque es un ministerio que está muy, muy afinado, muy sensible a escuchar la voz de Dios. Y cual más en este tiempo, viene un profeta, corren al profeta, que ore por ellos, porque saben que una palabra puede cambiar su destino, puede darle dirección. Si se han extraviado, si están buscando una confirmación, ¿verdad? Es un ministerio poderoso en estos tiempos porque te conecta al Señor, a lo que el cielo está hablando acerca de nosotros. Pues la verdad ha sido de bendición para mi vida. También les comparto.
la palabra profética. Y si ustedes han tenido una experiencia con la palabra profética, créanla, abrácenla, celébrenla, porque tarde o temprano se va a cumplir. Sí. Amén. Sí. Y bueno, seguimos, profeta, con las preguntas. Sí. ¿Alguna vez ha tenido algún problema con la palabra profética? Y me refiero con cuando al momento que usted ha soltado una palabra de parte de Dios, a veces ha sido palabra fuerte, ha sido una palabra de confrontación. Porque sabemos que en lo profético no siempre, ¿verdad?, va a ser Dios te dice que te va a bendecir, Dios está contigo, Dios te levanta hoy. Hay palabras proféticas y exhortaciones, ¿verdad?, que vienen de Dios, pero con la profecía, o sea, Dios te dice, si tú te restauras en esta área, si tú cambias esto, yo voy a hacer esto contigo. ¿Ha tenido alguna experiencia en lo personal que usted haya vivido en algún momento? Sí, cómo no. Muchas veces en este tiempo, Sí. muchas veces los hijos de Dios quieren escuchar profecías, ¿verdad?, que son agradables, ¿verdad? Sí. Dios te va a bendecir, que este año, ¿verdad? Y que Es Dios, tu año. es tu año, y que, o sea, todo lo bueno, ¿verdad? Y entonces se aglomera la gente queriendo escuchar una palabra, ¿verdad? Esta vez Dios te va a prosperar ese negocio, hoy vas a abrir este negocio y X cosa. Pero muchas veces la gente no le gusta escuchar muchas veces exhortación, Sí, ¿verdad? sí. No le gusta escuchar palabra, porque Dios al que ama le corrige. Lo corrige, amén. Y para eso también es la profecía, ¿verdad? Entonces, lógico que, como dice la palabra, que se exhorta, pero Dios consuela, también. ¿verdad? Pero una vez, te voy a contar, ¿verdad? Que Sí, adelante. una de muchas veces, pues todos esperaban un mensaje, ¿verdad? Habían ido muchos hombres de Dios y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pues Dios habla de que vas a recibir bendiciones, pero dije, Dios, ¿cómo me hablas tú esto? Si ellos han profetizado, ¿verdad? Bendición. Estaba como aquel profeta que dice, que le dijeron, profetiza esto porque todos han profetizado. Lo mismo. Lo mismo. Entonces yo dije, Dios, ¿cómo me hablas a mí esto, verdad? Entonces, todo lo contrario. un profeta no es muy querido muchas veces, lamentablemente. Esa es la otra parte, ¿no? del ministerio. O sea, Sí, hay una parte donde todos lo quieren cuando está en el momento que está soltando palabra certera y está confirmando nombres, apellidos y todo eso. Pero cuando está exhortando y confrontando al pueblo, ahí sí nadie quiere al profeta. Siga, Como profeta, que ya siga. no quieren esa palabra. Entonces Dios me habla una palabra muy fuerte, ¿verdad? Tocó compartir en la iglesia. Y Dios me habla y me dice, todo está bien, ¿verdad? Pero muchas veces son palabras fuertes, exhortaciones fuertes, que había inmoralidad dentro de su iglesia. Wow. Entonces había fuego extraño, o sea, ofreciendo a Dios. Entonces yo tuve que decir, Señor, ¿cómo pues si, verdad? Confírmame. Confírmame. Sí. Son de las veces que pides señal, pides algo más. Entonces yo tuve que hablar esa palabra, ¿verdad? Y entonces el profeta muchas veces se siente rechazado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por él suelta la palabra y la gente muchas veces lo toma personal, pero Sí, es sí. Dios exhortando. Entonces, pero esa vez exhorté, ¿verdad? Y gracias a Dios fue bendecida la gente. Recibieron. Al final hicimos el llamado con otras peticiones para que pasara la gente que necesitaba, ¿verdad? Había inmoralidad, pecado, ¿verdad? Que se practicaba. Entonces pasó la gente y fue ministrada y Dios hizo la obra, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero sí, hay palabras que uno se queda pensando, ¿verdad? Dios mío. Si digo esto me van a pedrear. Sí, de por sí hay uno, ¿verdad? O sea que no, o sea, el profeta no es muy querido por ciertas exhortaciones, pero uno tiene que hablar lo que Dios le dice, ¿verdad? Eso es lo importante, hablar lo que Dios te dice que hable. Vemos en la palabra de Dios que profeta, ahí tenemos a Juan el Bautista, Sí. ¿verdad? Que aún le cortaron la cabeza, ¿por qué? Porque tenía que hablar lo que, ¿verdad que sí? Y varios profetas que hablaron lo que tenían que hablar, ¿verdad? Aunque no eran muy queridos, fueron odiados, pero... No era de mucho gusto las profecías que soltaban, ¿no? Sí. Entonces así está. Profeta, ¿cómo usted ha identificado gente también que se levanta? Estamos hablando del ministerio
profético, y sabemos que también decíamos al principio que todos quieren a veces ser profetas, y no está mal, ¿verdad? Pero hay momentos donde hay gente que se levanta y se proclama profeta, y cuando están en un momento ellos profetizando, y tú que te has movido en lo profético, conoces la voz de Dios, identificas y disiernes: este es profeta, este no, este está soltando una palabra de parte de Dios, este está solamente hablando lo que ve, lo que siente. ¿Que has tenido alguna experiencia? ¿Te has encontrado con gente que no es realmente genuino, verdadero? Pues mira, uno quisiera que todos, ¿verdad? O sea, no solamente uno, sino que otros hablen, ¿verdad? Lo que Dios les dice. Pero una vez estábamos en una oración, ¿verdad? Decidimos con mi pastor, ¿verdad? Y no eran muchos, pero decidimos buscar a Dios con todo esa vez en la oficina del pastor. Y esta noche va a ser para buscar a Dios con todo. Te tiras, haz lo que tengas que hacer, pero busca a Dios con todo. Entonces ahí estábamos buscando, y que el Espíritu Santo viniera, ¿verdad? Que hablara, ¿verdad? Y entonces le echamos con todo. Pero entonces un muchacho, ¿verdad? Dice, pues Dios me habló y me dice esto, ¿verdad? Entonces me dice, no, pues es que yo veo que la muerte, y que tenemos que reprenderla, y que, ¿me entiendes? Ahí o sea, le dijo, esa palabra se la dijo al pastor. Entonces el pastor viene y me dice, ¿cómo ves? ¿Verdad? Lo que él dice esto, así, y dice, ve para que te diga, fui a que me dijera, no, es que yo veo esto, y que tenemos que empezar a reprenderla, que ella nos está viendo, un ejemplo. Entonces, Dios me dijo, no, ¿verdad? No, porque eso no era el objetivo, o sea, como que el diablo quería desviarnos totalmente de lo que estábamos haciendo. Y entonces se pudo ver tal vez como una presunción de que no, pues es que como yo voy empezando no me creyeron, o como, pero en realidad era Dios el que estaba hablando, y dijo, no, esta es la dirección, yo quiero que me busquen, ¿verdad? O sea, entonces, confrontó el Espíritu de Dios en lo profético, o sea, que no era esa área que se estaba hablando, o sea, que era otra la dirección que se tenía que tomar. Nos iba a desviar totalmente, no era el Espíritu Santo el que, ¿verdad? A lo mejor él con buena intención, porque tenemos que entender de dónde proviene la palabra profética. Correcto. Hay fuentes donde proviene la palabra profética. Muchas veces viene de nuestra carne. Esa palabra, la fuente puede ser nuestra carne. La fuente puede ser hasta el mismo diablo, puede ser. Hay tantas voces que suenan, pero tú tienes que saber cuál es la fuente. ¿Y cómo nos vamos a asegurar de quién es la fuente? Pues estando con la fuente. ¿Verdad? Con el Espíritu Santo. Entonces es Él el que nos va a guiar. Entonces cuando viene el muchacho y me dice, pues el Espíritu Santo me dice, no, o sea, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Y entonces pues yo le dije, pastor, Dios me dice esto, así, ¿verdad? Entonces sí nos hemos encontrado, ¿verdad? Con cosas así, palabras que no provienen de Dios. Entonces el Espíritu Santo da testimonio de ello. Ok, gracias, profeta. Bueno, pues ahí tienen una experiencia más acerca de lo falso, lo verdadero. Pues es lo que hoy en día, ¿verdad? Se ve muy a menudo en las iglesias, pero también siempre hay un don que Dios le ha dado a la iglesia, que es el discernimiento de espíritus, donde tiene que identificar, ¿verdad? Y saber si viene eso de Dios o viene de otra fuente, como decía usted, profeta. Una palabra profética en su ministerio que haya causado impacto así en su vida, que haya dicho usted, wow, esta profecía o esta palabra de ciencia que Dios me está dando, no me la esperaba, y lo ha sorprendido a usted. Pues donde Dios me ha sorprendido más es en la palabra personal, ¿verdad? La palabra personal donde Dios me hace ver el corazón de la persona, ¿verdad? Me hace ver lo que hay o sea, cuál es la raíz de todo. Y o sea, muchas veces me ha sorprendido Dios porque
lo que a veces en liberaciones, voy a hablar poquito de eso, Sí, nos pudiéramos tardar muchas horas liberando, ¿verdad? Y sal fuera y sal fuera. Entonces cuando Dios me veo lo que hay, cuál es la raíz, y digo, hay un pacto que se hizo, esta persona hizo esto, ¿verdad? Entonces eso me asombra, digo, wow, o sea, y entonces vamos a la raíz y es fácil todo, ¿me entiendes? Y sale el espíritu, sale, entonces hay personas, la última liberación que tuvimos, no voy a hablar mucho de la liberación, pero como Dios me ha mostrado, vi a esa persona hincada en adoquines, sí, ¿verdad? Que iba hincada de rodillas, entonces le dije, hay una puerta, hay un pacto que se hizo y se tiene que deshacer, quebrantar, ¿verdad? Para que ella sea libre. Wow. Entonces me impacta cómo Dios me revela, ¿verdad? De la vida, el corazón, ¿verdad? De las personas. Lo profundo. Lo profundo. Aprovechando esa experiencia, ¿usted alguna vez ha dudado de la palabra profética que ha venido sobre su vida? O sea, ha sido un peso en usted conociendo la responsabilidad de lo que es la profecía. O sea, cuando uno es ligero a hablar, pues no mide las consecuencias. Pero cuando tú sabes la responsabilidad que conlleva una palabra, ¿te ha pasado que a veces has dudado, o sea, en lo que estás a punto de decir al escucharlo? Pues somos carne, ¿verdad? Hay momentos que dudamos, ¿verdad? Lo bueno que hay en nosotros, todo proviene de Dios, todos tenemos Amén. Esa lucha, ¿verdad? Y muchas veces hemos dudado, palabras que se nos han dado, ¿verdad? Hemos dudado de esta manera que pues, el profeta es perseguido muchas veces. Sí. El profeta sufre persecución. El profeta, si todo anduviera bien, quiere decir que no estamos haciendo gran cosa en el reino. Pero muchas veces nosotros hemos sido perseguidos. Y ha habido días, o sea, tiempo, ¿verdad? Que no hemos dormido en nuestra casa, que hemos andado. Entonces, atacados por hechicería, por tantas cosas. Entonces, cuando nosotros recibimos ataques, entonces digo, Dios, ¿verdad? Como que uno duda, Señor. Entonces, ¿por qué todos están bien? Mira, aquel está bien tranquilo, ¿verdad? Y yo, que soy tu hijo, he sido llamado, ¿verdad? Y uno empieza, la carne, uno empieza a dudar, ¿verdad? Entonces, sí. Ahí es donde muchas veces viene la duda, viene la incertidumbre, ¿qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, todos pasamos por comienza a pensar que estoy haciendo mal, Dios, para merecer esto. Sí. Wow, no, pues. Entonces, te digo, el ministerio profético, como es el portavoz de Dios, el enemigo lo persigue. El enemigo lo persigue, ¿verdad? El enemigo quiere parar, porque la voz de Dios te direcciona, te capacita, te activa, ¿verdad? Y eso es lo que no quiere el diablo. Amén. Eso es lo que no quiere el diablo. Entonces, él va querer poner trabas, ¿verdad? ¿Cómo pararte? Pero siempre Dios va a estar ahí para ayudarnos. Sí, amén. Pues ahí está, a todos los que profetizan, escuchen bien, el enemigo los va a perseguir, pero Dios estará con ustedes para darles victoria. Gloria a Dios. Seguimos para aprovechar el tiempo. Una pregunta muy importante. ¿Cómo te has mantenido en el ministerio profético? No ha sido fácil. No ha sido fácil, pero yo creo que empezamos hablando de eso y vamos ¿verdad? En la intimidad con Dios muchas veces. Ahí estando con Dios. Ahí, aunque pase lo que pase, ¿verdad? Aunque humanamente uno tiene altas y bajas, ¿verdad? Pero sí. Lo que te va a mantener es hablar con Dios. Hablar con Él, la relación con Dios. De hecho, un profeta, alguien que se mueve en lo profético, tiene que depender totalmente de Dios. Sí, amén. Totalmente, en todo todo el tiempo no te puedes descuidar. Tienes que depender de Dios. Entonces, tu comunión con el Espíritu Santo tiene que ser estrecha, más estrecha cada día, ¿verdad? Fíjate que ha habido ocasiones que he caminado y pareciera de locos, pero vamos así, voy caminando y volteo y le digo, Espíritu Santo, no te vayas a tropezar allí. ¿Me entiendes? O sea, tiene que haber esa de amigos con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad
lo que todo proviene de Él, y si no es tu amigo, pues entonces vamos a estar... Y lo que nos ha mantenido, me ha mantenido es el Espíritu Santo, la relación, ¿verdad? Que a pesar de que mis emociones bajen, que mis fuerzas parecen desfallecer, ¿verdad? Hay momentos que no escuchas la voz de Dios, pero te mantienes ahí en esa relación, entonces eso te mantiene ahí, te mantiene estable, ¿verdad? A permanecer ahí. A esperar hasta que venga la voz. Hace rato escuché ahorita en lo que cuando usted nos comentaba que le preguntaban ¿qué estás escuchando? Y usted dijo, no estoy diciendo nada. Ese es muy importante también, que cuando Dios no te habla nada, pues no puedes decir nada, ¿no? No digas nada. Entonces creo que a veces hay como que cierta presión a veces ahí, ¿no? Que profetiza, suéltame una palabra. Bueno, ha habido personas que pudiéramos caer en el como Balaam, ¿verdad? Ajá. Que hasta casi tienen la ofrenda en la mano, ¿no? Y dicen, pues quiero que profetice, ¿verdad? Para soltar. O ha habido personas que dicen, venga, profetice, ¿verdad? Dígame una palabra, pero no es cuando la persona quiera. Sí. Es cuando Dios hable, ¿verdad? Amén. Es cuando Dios hable. Profeta, esa es clave. No es cuando uno quiera, ¿verdad? Muchas personas te van a decir, mira, a él profetízamele porque él es el líder, mira, profetízame porque él donó tanto, un ejemplo. Sí. Pero no es a la persona que uno quiera, sino es al que Dios le quiera hablar, ¿verdad? En el momento que Dios aunque se ponga hablar, aquí, no, si Dios no habla, no puedes decir nada. No, porque Dios... Podemos orar por él, ¿no? Pero no. Se puede orar por él, pero la palabra profética es para el que Dios, ¿verdad? Se la da, solamente para él. Ha habido personas que se han quedado, ¿verdad? Se ve que con hambre de una palabra, pero es al que Dios le diga, ¿verdad? Entonces es muy importante, cuando Dios nos dice, no hable nada, ¿verdad? Guarde silencio, ¿verdad? No vaya a hablar unas cosas que no, ¿verdad? De su emoción. Y en vez de ser de edificación, ¿verdad? Sea uno de lastime o daño. ¿Sabe qué? La palabra de Dios nos habla cuando el profeta Elías se para, ¿verdad? Ante Acab y le dice, por mi palabra no va a haber lluvia. Pero podemos entender ahí que no fue la palabra de Elías, sino que Dios ya le había hablado, ¿verdad? Que se presentara. Entonces ya cuando él fue, ya traía esa palabra. Y hay algunos malinterpretan de que Elías fue el que le nació decir eso, pero en realidad, ¿verdad? El profeta revelando desde dónde viene la palabra, desde estar en comunión, como estamos hablando. Hay una palabra que el profeta decía, y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir? Que él vivía en la presencia de Dios, ¿verdad? Él, palabra que salía era porque Dios estaba con él, era Dios a través de él. Entonces los profetas se movían bajo la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Que sea Dios, ¿verdad? Que estemos en cuya presencia de Dios. Amén. Que Él es la fuente, ¿verdad? Y eso, los profetas se movían grandemente porque habitaban en su presencia. El respaldo de la palabra. Habitaban en su presencia, se movían en su presencia. Amén, profeta, muy bien. Pues ahí tienen, ¿verdad? Un dato muy importante para lo profético y si quieren ser finos y certeros, tienen que ministrar desde la presencia de Dios para que haya ese respaldo de parte del Señor. Ya para terminar, por último, pues ahora sí que queremos ahí que usted nos dé un consejo a todos aquellos que desean profetizar, anhelan ese ministerio o Dios ya comenzó a hacer algo en sus vidas, han comenzado a ver un mover, un llamado de Dios en ese ministerio. ¿Qué consejo usted nos podría aportar en este tiempo para todos los que nos están mirando en este video? Pues mi consejo sería intimida más con el Espíritu Santo. De verdad lo hemos estado hablando, intimida más con Él. No te desanimes, ¿verdad? Si tú tienes
solo una palabra puede decir este testimonio, ¿verdad? Sí. Estábamos en un seminario profético y cuando empezaron a profetizar todo, ¿qué te dice Dios? Dios me dice esto, y soltaban. Pero hubo una persona solamente que dijo la palabra canguro, ¿verdad? Y entonces cuando él soltó esa palabra canguro, todos empezaron a reír, ja, 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 canguro. Sí. Pero en realidad esa palabra habló más que muchas palabras. Canguro, entonces una persona dijo, yo estaba pidiendo dirección si iba de misionero a Australia o no. Ajá. Y entonces Dios, por medio de la palabra canguro, le confirmó que él debería de ir a Australia. Entonces, si tú recibes una palabra, solamente una palabra de Dios, que provenga de Dios, no te desanimes, tú suelta esa palabra. No esperes a que sea un mensaje grande, ¿verdad? Suelta, aunque sea solo una palabra, ¿verdad? Busca a Dios y si te da esa palabra, suéltasela a la persona que te la esté diciendo. Mi consejo es que empieces a profetizar. Amén. No tengas miedo, ¿verdad? Si tú permaneces en la fuente, empieza a soltar esa palabra, ¿verdad? Empieza a soltar esa palabra que empieza a resonar a tu oído. Y dejemos de cuestionar como yo lo hacía, ¿verdad? Al principio, y cuestioné a Dios, ¿eres tú o no? Es Dios el que te está hablando si tú permaneces en Él. Sigue adelante, ¿verdad? Ese es mi consejo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues ahí tienen el consejo del profeta. Él ha tenido una trayectoria. ¿Cuántos años? Compártanos, ¿cuántos años ha llevado de trayectoria en lo profético? Pues yo de niño conocí del Evangelio, mis padres me llevaban a la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad a los 16 años yo empecé a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces mi oído se empezó a afinar cada vez más y ahora pues uno detecta, uno sabe con la voz de quién, cuando es la voz de Dios. Yo te voy a decir esto, mira. ¿Cómo sabemos? Voy a poner de ejemplo, ¿verdad? En los billetes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo una cajera de un banco sabe si un billete es falso o es verdadero? Ahorita pues tenemos plumones, ¿no? Que pintan, pero... Sí, que lo revisan, ¿no? Ajá, pero tiempo atrás, de tanto agarrar los verdaderos, ¿verdad? Todos los días agarraban verdadero. Cuando llegaba un falso, ellos decían, este es falso. Lo detectaban. ¿Por qué? Porque estaban impuestas a lo verdadero, ¿verdad? Lo detectaban y lo sacaban y si era falso. Entonces... Cuando nosotros estamos, ¿verdad? Buscando de Dios, lo verdadero vendrá a nosotros, ¿verdad? Lo verdadero vendrá a nosotros. Sabremos detectar, ¿verdad? Lo falso. En este tiempo hay tantas cosas que suenan en la internet, ¿verdad? Profecías. La palabra de Dios dice que vendrá tribulación, ¿verdad? Lucha en el mundo y pues ahorita se profetiza pura prosperidad. Entonces sí. Algo está sucediendo, ¿verdad? Algo está sucediendo. Algo como que no cuadra, ¿eh? Ajá, como que no cuadra. Entonces, ¿cómo vas a saber lo que es falso, verdadero? ¿Cómo vas a saber escuchar la voz, si es la voz de Dios o no? Estando con el verdadero, con el Espíritu Santo. Tú lo vas a conocer cuando Él te hable, va a decir, es Él el que me está hablando. Amén. ¿Verdad? Conociendo lo verdadero, detecta uno lo que es falso. Wow. Así, entonces... Sí. Profeta, yo creo que si le seguimos con las preguntas, hay muchas más, ¿verdad? Y pues, miren que hay mucho que compartir y yo creo que esto hasta sería en otra parte más de otro video. Pero ya, les prometo que ya es la última. Yo estoy aprovechando. Compártanos un poquito a todos nosotros la diferencia o los tipos de profeta que se han movido en esos sentidos espirituales. Bueno, hay diferentes tipos de profeta de sueño, ¿verdad? Profeta que Dios le da sueños. Identifíquense quiénes son ustedes, ¿verdad? a ver. Muchas veces tienes sueños, ¿verdad? Cuando has buscado a Dios, ¿verdad? No sueños que porque cenaste mucho, ¿verdad? Sino que pues, sueños que provienen de Dios y te quiere decir algo a través de ese sueño, ¿verdad? Entonces, Dios le da ese sueño, ¿para qué? Para que prevenga, por si un accidente, por si, ¿verdad? Wow. Lo sueña uno y entonces lo pone a orar, ese sueño dice, voy a poner a orar por cierta persona, ¿verdad? Porque soñé que esto pasaba. Que esto le pasaba. Entonces el profeta de sueño, ¿verdad? Hay profetas de visiones, ¿verdad? Sí. Profetas de guerra, aquellos que pelean en los aires, ¿verdad? Y hay profetas videntes que, pues como decíamos hace rato, que ven, ¿verdad? Al interior, ven Dios les da claridad
¿verdad? De las situaciones, ¿verdad? Entonces hay ciertas áreas, entonces no solamente escuchar la voz, sino que Dios te va a ir llevando poco a poco a otras dimensiones. Sí, vas a ir fluyendo en palabras de ciencia, ¿verdad? Poco a poco, pero vamos creciendo, poco a poco Dios nos lleva. Entonces, pues ahora sí que tú diles, Señor, ¿dónde me lleva, verdad? Tal vez sueños, no te quedes con esos sueños, porque muchas veces vas a prevenir ciertas cosas, ¿verdad? O vas a profetizar a través de un sueño a alguien, ¿no? Una palabra que soñé que tenías esto y esto. Y en el sueño te vi así, entonces. Y se cumplen. Ay, wow. ¿Verdad? Entonces Dios lo usa en diferentes áreas. Amén. No, pues qué grande es nuestro Dios y qué maravillosas son sus obras, porque pues siempre Él está haciendo algo diferente en cada ministerio, y cada ministerio profeta tiene una esencia. O sea, hay muchos profetas, y cada profeta a lo largo del tiempo que yo he conocido el mover profético, me he dado cuenta que cada uno desarrolla una esencia especial. O sea, no te mueves igual que otro. Muy particular. A alguien le da a Dios, ¿verdad? Algo especial, algo diferente, pero viene de parte de Él. Sí, por decir muchas veces Dios da hasta direcciones precisas, ¿verdad? O sea, ves la dirección donde tienes que ir, donde está tal persona, ¿me entiendes? Que Dios quiere que vayas, te da nombres, apellidos. Entonces lo profético es muy extenso, es Dios mismo, ¿verdad? Sí. Es la voz de Dios, entonces es muy extenso. No podríamos descifrarla en un momento, solo unos cuantos minutos. Pero es muy profundo, ¿verdad? Pero es muy hermoso también lo profético. Amén. Amamos lo profético. Ya para terminar, queremos que nos apoye en una oración por la audiencia que está mirando este video, y creemos que todo esto ha sido de bendición. Quisiéramos que pudiera hacer esa oración específica para activar a los que están viendo este video, y pues también, ¿verdad? Que Dios siga obrando en sus vidas. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo oro, Señor, Padre, por cada persona que está viendo en este momento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo activo ahora esos dones que tú ya has puesto en su corazón, Señor. Ya tú has hablado a su corazón, Dios mío, sea activado. En el nombre de Jesús declaro que tu voz, Padre, esos oídos se abren a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús se abren a tu voz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaro, Señor, que esas palabras crecen, ese tiempo de intimidad contigo en las noches crece, Padre. Y así como tú le hablaste, Padre, a Samuel, así como tú le hablabas, Samuel, yo sé que estarás hablando a cada uno, Señor, ahí en esos tiempos de oración, ahí en las noches, Señor, ahí en las madrugadas, Señor. Habla sus vidas, Señor, habla sus vidas. Hoy activamos ese don profético, Padre. Declaramos, Señor, que ellos empiezan a fluir más y más cada día, Señor, en el nombre de Jesús, ahí en sus iglesias, Señor, ahí en sus iglesias declaramos que ellos empiezan a fluir, Señor, edificando tu iglesia, a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tómalos en tus manos, Señor, tómalos en tus manos, Dios mío. Hazlos un portavoz de tu voz, Señor. Hazlos, Padre, unos atalayas, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Los bendecimos, Señor. Declaramos, Señor, que son activados en los dones que tú ya les has dado, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, amén, amén. Amén, amén. Bueno, pues Dios les bendiga a todos los que han estado hasta aquí, ¿verdad? Sé que este video va a ser de bendición, y si conoces a alguien que se está moviendo en el ministerio, en este llamado, pues compartirlo para que esto sea de bendición. Así que bueno, se despide de ustedes este servidor, ¿verdad? Y pues también al profeta, Dios le bendiga. Gracias. Fue un gustazo. Muchas gracias. Y pues nos estamos viendo en otra oportunidad más, si así el Señor lo permite. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.